Bendiciones. En este momento estaremos hablando la importancia de capacitarse para un pastor. En la palabra de Dios, en 2 Timoteo 3:16 dice así la escritura: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué un pastor ¿Por qué un pastor está estudiando? ¿Para qué se está preparando? Es para enseñar la palabra de Dios a los que no conocen. Para eso una persona se está preparando, para formar líderes, para formar más discipulados. Entonces, esa tiene que explicarle al pueblo de la Biblia. Y entonces, tantas cosas que una persona puede, por ejemplo, puede explicar el matrimonio, cómo tiene que ser un matrimonio en su hogar. Porque la palabra de Dios nos enseña que el marido es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Esas cosas tiene que enseñar el pastor. Para eso se está preparando también, para enseñar a los jóvenes cómo debe respetar a sus padres, cómo debe respetar a sus hermanos, cómo debe respetar en la iglesia. Para eso el pastor tiene que estar muy preparado. Para eso está aprendiendo. Para eso está aprendiendo. También puede enseñar a la gente cómo vivir con Dios. Cuando ya estamos con el Señor, nuestra vida cambia, nuestra rutina cambia. Entonces, cuando no conocemos a Dios, hacemos muchas cosas malas. Pero cuando tú ya conoces a Dios, ya cambia tu vida. Y otro que nos dice la palabra de Dios, para reprender, para que el pueblo no se pierda. Se recuerda, ¿no? Cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios y la gente ha hecho cosas malas y adoraban, se han hecho un becerro. Por eso tiene que explicarle un líder que no tiene que hacer cosas malas. Tiene que llamarle la atención. ¿Cómo va a llamarle la atención? Con la palabra de Dios. Tiene que decir en la palabra de Dios. Siempre tiene que dar la palabra de Dios. Y entonces tiene que llamar la atención. Decirles no se debe hacer las cosas, porque ya son ustedes hijos de Dios. Ya no deberían de adorar a ese becerro que han hecho. Para eso es el líder que está preparado para que le instruya a su pueblo. Y otro que tenemos es para corregirse. Para corregir con palos, sino con la Biblia. Digamos que tu hijo no le gusta hacer nada. No le gusta leer, no le gusta estudiar, le gusta dormir, no le gusta leer la Biblia o robar. Y tú tienes que darle con la Biblia. En la palabra de Dios dice que ya no debes robar. En la palabra de Dios dice que tienes que orar. En la palabra de todo tienes que darle con la palabra de Dios. Para eso tenemos una Biblia. ¿Para qué? Ahí está escrito para todos. Hay para mayores, hay para menores, hay para niños, para que le enseñemos con la palabra de Dios. Y para corregir al que sigue pecando. Si antes robabas, tú ya no robes. Tienes que decir en la palabra de Dios, dice que no robarás. Si tú tomabas, ya no tomes. Siempre con la palabra tienes que dar. Cuando tú hacías cosas malas, ya no lo hagas. Entonces siempre tenemos que corregir
con la palabra de Dios. A todos que hacían mal, aunque nosotros también hemos hecho cosas malas, no somos santos. Entonces nos tenemos que recordar leyendo la palabra de Dios y hemos aprendido, y nosotros también tenemos que enseñarles que la palabra de Dios ya no hay que hacer cosas malas. Para instruir en justicia, para adoctrinar. Ejemplo, en el capítulo 56 y 7 de Mateo, para formar discípulos, para formar nuevos líderes y para nuevos pastores. Entonces nosotros nos tenemos que sí capacitarnos para formar líderes, para que esos líderes también vayan enseñando a los demás, a los que no conocen, formar discípulos. ¿Qué es un discípulo? Jesús tenía sus discípulos, ha formado Jesús discípulos para que vayan por todo lado a enseñar la palabra de Dios. Y también como pastores, el pastor tiene que cuidar a sus ovejas, tiene que pastorear, y por eso nos dice, por eso nosotros tenemos que prepararnos. Amén. Gracias por escucharme, gracias por este día. También quiero orar en este momento por tu vida. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos has enseñado. Señor, 1.000.000 de gracias, amado Espíritu Santo. Que no vuelva vacío esta palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, y amén, y amén, y amén.